Warner Bros. Acaba de mutilar su división de videojuegos y es mucho más grave de lo que parece. Si quieren la historia de una compañía que al parecer no tiene la menor idea de cómo manejar su división de videojuegos, tenemos la de Warner Bros. Porque esta semana iniciamos con la noticia de que la compañía tomó la decisión de cerrar 3 estudios importantes dentro de su división de videojuegos y de paso canceló muchos de los proyectos que durante muchos años se venían desarrollando. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, esta semana Warner Bros. Anunció y luego confirmó a través de un comunicado que cerró First Player Games, Monolith y Warner Bros. San Diego. Y esto es importante por una serie de razones, quizás una de las más importantes, la excusa que dio Warner Bros. Para cerrar estos 3 estudios. Comencemos con el estudio Monolith Productions, que es quizás uno de los golpes más fuertes. El estudio de 1994 fue adquirido por Warner Bros. En 2004 y era básicamente el responsable de títulos como por ejemplo Middle Earth, Shadow of Mordor. Y quizás el golpe más importante viene a estar en el hecho de que con el cierre del estudio también se anunció la cancelación del videojuego de Wonder Woman, que estaba a cargo de Monolith y que llevaba en desarrollo cerca de 4 años. Y la historia completa de qué es lo que pasó con el videojuego en algún momento vamos a tener que hablarla porque sin duda va a haber mucha información que recibiremos mientras que más personas comienzan a poder hablar de qué era lo que se estaba haciendo con él. Esto es importante porque primero el juego de La Mujer Maravilla o de Wonder Woman iba a ser uno de los grandes títulos. Básicamente se proponía como un título de AAA de la misma escala que Batman Arkham o con lo que se intentó hacer con el juego del Escuadrón Suicida. Pero también es importante porque Warner había invertido, de acuerdo con diferentes reportes, cerca de $100 millones en este juego. Y las fuentes internas aseguran que el juego de Wonder Woman no estaba ni siquiera cerca de ser lanzado. Lo que muestra que básicamente el estudio estaba en algún momento teniendo un plan para poder lanzar juegos de una gran escala. Vio que los últimos títulos no le estaban yendo muy bien, revisó la inversión que estaba realizando en este juego y básicamente pronosticó cuánto tiempo iba a tener que aguantar para poder lanzarlo y al final decidió que la mejor opción era simplemente cancelarlo independiente de la inversión que hubieran realizado. Luego tenemos el cierre de First Player Games, que es el estudio a cargo de Multiversus, y tenemos un video dedicado a explicar por qué Multiversus terminó fallando, pero básicamente el cierre del estudio no nos sorprende considerando que Multiversus se suponía que iba a ser uno de los grandes generadores de ingresos para la división de videojuegos de Warner, pero terminó convirtiéndose básicamente en la muestra de cómo manejar mal un juego de servicio, principalmente por la culpa de las políticas de monetización. Y aquí esto es importante porque lo que preocupa de la estrategia actual que tiene Warner es que al parecer ellos están cerrando su división de videojuegos, pero le están haciendo afectando empleados y personas que realmente no fueron los culpables de los fallos de estos videojuegos. En el caso, por ejemplo, de Suicide Squad, que es uno de los ejemplos más claros de qué fue lo que falló con la estrategia de videojuegos que tenía DC. En ambos casos, 2 de los principales puntos estuvo enfocado principalmente en una visión de los juegos de servicio como una manera de generar ingresos de manera rápida, sin entender la forma en la cual los jugadores terminan básicamente tomando decisiones de inversión en estos juegos. Básicamente en el caso por ejemplo de Multiversus era un juego que exigía un nivel de inversión y compromiso que ningún jugador sano estaría dispuesto a invertir. Y decimos esto último porque parte de lo que se comentó durante básicamente la confirmación de que efectivamente se estaban cerrando los estudios era que Warner en estos momentos está tomando un cambio de dirección con la forma en la cual están mirando sus videojuegos y su enfoque actual va a ser principalmente enfocarse en algunas de las franquicias más importantes que tienen. Esto quiere decir franquicias como por ejemplo Game of Thrones, Harry Potter y DC. Y esta última parte de DC nos llama mucho la atención porque si DC fuera prioridad, nos preguntamos por qué están entonces cancelando el videojuego de La Mujer Maravilla, y la única razón que se nos ocurre básicamente es porque cuando se refieren a DC se están refiriendo a un segmento diferente o una forma diferente de promocionar sus juegos licenciados con DC, lo cual de nuevo nos genera algunas dudas y temores. ¿Y qué significa esto para futuro? Para ser honestos, no sabemos cómo se va a ver la división de videojuegos de Warner en un par de años o incluso si van a querer continuar básicamente trabajando en ella. Parece que la compañía está bastante interesada en invertir en los videojuegos móviles, pero podrían
preguntarle a Nintendo que también está el segmento en estos momentos, que es otra compañía que decidió crear un segmento completo y un par de años se rindió al darse cuenta que monetizar en móviles es mucho más complicado que monetizar en consolas o en PC. La siguiente pregunta es si vamos a continuar viendo un desgaste de los juegos de servicio que de nuevo fue el principal problema de la estrategia actual de Warner. Y esto es preocupante porque, por ejemplo, en estos momentos sabemos que están trabajando nuevamente en la secuela de Hogwarts Legacy, que es uno de los pocos grandes éxitos que ha tenido recientemente la división de videojuegos de Warner, pero también que están trabajando, por ejemplo, en algún nuevo juego inspirado en la franquicia de Game of Thrones. Y, por ejemplo, una de las ideas que siempre ha generado mucha atención es la de un MMO inspirado en el universo de Game of Thrones. Pero si la tendencia sigue a ser apostar por juegos de servicio, la pregunta es si vamos a tener un videojuego que realmente valga la pena esforzarse. Y la otra pregunta viene a ser con qué tipo de calidad estamos esperando que estos juegos lleguen, considerando que Warner invirtió cerca de $100 millones en Wonder Woman, duró 4 años desarrollándolo de acuerdo con personas cercanas al proyecto, y va a ser algo extremadamente ambicioso, con un mundo enorme, con una historia increíble y que nunca terminó llegando y no estuvo de nuevo ni siquiera cerca de ser lanzado. El futuro de los juegos de Warner se ve bastante gris y, por desgracia, también no es una buena noticia el saber que vamos 2 meses en el año y seguimos con noticias de estudios y desarrolladores que siguen perdiendo su empleo en este segmento. Y es una mala noticia porque, si somos honestos, no ayuda para nada la conversación sobre la creación de grandes videojuegos cuando muchas de las grandes compañías siguen apostando por estrategias que no parecen funcionar, recortan empleos cuando sus juegos no terminan alcanzando los márgenes de ganancia y luego terminan culpando a los jugadores cuando resulta que al final el problema es no entienden hoy cómo funciona la mentalidad de las personas que quieren pasar un tiempo relajándose o jugando. Si les gusta este tipo de contenidos, recuerden que pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.